Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, esta hora con muchísima información, con datos y también con análisis, ¿no?, de lo que viene pasando en nuestra realidad provincial y nacional. Mi nombre es Mabel Corrales, me acompaña, por supuesto, en la conducción el contador y licenciado Fernando Echazú y nuestro primer invitado, a quien ya le damos la bienvenida, el ingeniero Felipe Biela, presidente de Salta Independiente, con quien tenemos el placer de abrir esta noche. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pero muy bien, con frío, pero... Estamos bien abrigados los tres. Pero en una semana caliente, ¿no? La verdad verdad. que una semana brava, ¿eh? Totalmente, totalmente, porque efectivamente la economía nos tiene a todos con los datos en la mira. Se conocieron hoy también datos relacionados justamente a la inflación, a lo que hacen a estos primeros 6 meses completos de gestión de Javier Milei. Y bueno, Felipe, evidentemente es un tema que vos manejás muy bien y me gustaría que me cuentes un poquito qué pensás, ¿no?, de lo que estamos transitando fundamentalmente. Bueno, te decía, una semana caliente, ¿no? No solamente por los datos de inflación y demás, también tuvimos finalmente el acta de mayo. Yo hice una correlación en algún momento, un trabajo que hice hace poquito entre lo que es este acta de mayo y lo que fue el pacto de la Moncloa, ¿no? Cómo tiene algunas coincidencias, pero que realmente se habían establecido, en el caso del pacto de la Moncloa, un montón de otras políticas de Estado, no solamente limitado a cuestiones mayormente de la macroeconomía y encorsetadas, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que está pasando en la economía, la verdad es que el mercado lo que visualiza, y cuando hablamos del mercado hablamos de la gente, ¿no? Uno dice el mercado como algo, y la verdad que el mercado somos todos, o sea, lo que percibimos, lo que vemos cuando vas al súper es que las cosas siguen subiendo, obviamente no en la escalada desenfrenada que hubo en diciembre, enero, pero las cosas siguen subiendo, las tarifas siguen subiendo y eso obviamente impacta directamente en el bolsillo, sobre todo de los que tienen ingresos fijos y de los que menos tienen, ¿no? Sí. Obviamente hubo alguna recomposición en los que están en la economía formal, pero el que está en la economía informal, y en Salta más o menos el 60% están en la economía informal, realmente lo están penando, ¿no? El índice de inflación, afortunadamente, dio menos del 5%, pero igual, 5% cuando vos lo expresás en potencia, que es como se manejan los índices, un 80 es un índice alto. Ojalá que siga bajando. La verdad que yo soy una persona esperanzada en que podamos empezar a encontrar parámetros en la economía que den estabilidad y previsibilidad, porque si no, no van a venir las inversiones. ¿Quién en una economía en donde realmente hay una inflación de este punto? O sea, si nosotros no logramos que eso converja a un 1% o menos de un 1% mensual hasta el año que viene, y es difícil que las inversiones, por más RIGI que tengas, por más incentivos, salvo para algunas inversiones puntuales que están monetizadas en otro esquema, ¿no? Ahora, Felipe, viste que después del primer mes de gestión de Milei, los grandes analistas económicos decían que se podría dar un escenario de estanflación, digamos, ¿no? Pero muy lejos de eso, porque a mitad, digamos, ¿sí? Porque la economía sigue estancada y hay inflación, digamos. Sí, claro. Yo diría que el escenario que vivimos hoy es peor que la estanflación, porque si vos te fijás, tuvimos un decrecimiento tremendo de la economía, del Producto Bruto, de alrededor de 4 o 5 puntos. Cuando se mida este trimestre, vas a ver que hubo una contracción más o menos de ese valor. Y la inflación, si bien ha bajado, pero sigue todavía en niveles altos, que hacen complejo que vos vayas a tomar un crédito hipotecario UVA, porque la indexación termina siendo... No, pero aparte hay la memoria reciente. Claro. Pues fíjate, todo lo que tomaron créditos UVA, hipotecarios. Hoy están renegando, ¿no? A pesar de que es una gran herramienta y que hay que potenciarla, pero el secreto de todas las monedas indexadas para tomar crédito, es tener una tasa de inflación anual que esté por abajo de 5 puntos, como tiene la región nuestra, ¿no? De todas maneras, algunos empresarios, entienden que ya hemos tocado fondo y que tiene que venir el rebote, ¿no? Yo lo que te puedo decir en el rubro inmobiliario y en otros rubros de inversiones donde nosotros estamos, te digo que está en un momento muy difícil. Muy crítico. Sí, muy porque difícil. Aparte, Felipe, vos sos un empresario de hace muchísimos años y exitoso, pero además
es casi imposible poder trasladar el incremento a la inflación, Sí, digamos, sí. a los precios. Digamos. Sí, Es casi claro, imposible. es imposible. Mira, yo te voy a contar casos que no los vimos todos los días. Si bien luego que se eliminó, se derogó la ley de alquileres, se hicieron los contratos indexando con IPC en su mayoría y demás. Yo te digo, cantidades de contratos que tocaban indexar ahora no se han indexado, se han indexado mucho menos, porque la gente no lo puede pagar. No Y puede cuando pagar. no tiene un buen inquilino hay que cuidarlo, y muchos propietarios me han consultado qué hago, le digo, no le sube este mes, veamos qué pasa Se va a hasta el quedar mes que sin viene, inquilino. porque tiene un buen inquilino, Claro. o ajustaron por mitad. Entonces, esa circunstancia te muestra cómo los precios van por el ascensor, todos, y cómo los ingresos están por la escalera. Y ni hablar de los inmuebles usados, vos vas a ver la ciudad llena de carteles. O sea, Sí, de entiendo que si se logra estabilidad, si se logra que vengan las inversiones, si finalmente los créditos empiezan a ser tomados, porque hay 17 bancos que los ofrecen, pero anda a preguntarles cuántas personas han tomado los créditos. Muy pocas. Ahora, Claro, vos dijiste algo muy importante, ¿no? Vos hiciste una analogía con el Pacto de la Moncloa, pero el Pacto de la Moncloa, a diferencia de este, vos dijiste, definía políticas públicas en áreas Sí, concretas para el crecimiento y desarrollo de España. Digamos. Así es. Acá no. Claro, acá hay- Acá son enunciados que además ya están previstos en la Constitución Nacional. Algunos digamos. sí, pero hay otros que te encorsetan en situaciones de complejidad. Mira, vos sos un entendido de esto, así que lo tenés clarísimo. Fíjate que uno de los parámetros establece que el gasto público no supera el 25% del PBI. Cuando vos vas a ver los países más desarrollados de la Tierra, ninguno tiene un gasto público por abajo del 25% del PBI. Todos están más cerca del 40, del 45. Los países más pobres, los peores son los que tienen esos porcentajes, ¿me entendés? Entonces, creo que más allá que es un gran objetivo Tal tratar cual. de tener un equilibrio fiscal, pero te dice el equilibrio fiscal innegociable. Eso quiere decir que tengas, digamos, equilibrio fiscal. No, tendríamos que plantear un crecimiento de la economía. Claro, no se puede ¿No? ser un Bueno. fundamentalista Claro. del equilibrio fiscal. Innegociable, es decir, digo, a ver, todos Pensá qué anhelamos... pasa si volvemos a tener una pandemia. Claro. No, Vamos va a, ser un desastre. no vamos a poder romper el equilibrio fiscal porque va a estar penalizado con la cárcel. Vos decís, no, pará. Creo que en base a determinados objetivos, en base a determinadas circunstancias, yo personalmente en mi empresa trato siempre de tener un equilibrio, pero si mañana sale una oportunidad y tengo que tomar un crédito para comprar un equipamiento nuevo que me va a Y lo permitir tenés progresar, que- lo lo tenés hago. que hacer. Claro, Entonces, por supuesto. creo que hay circunstancias que en definitiva, fundadamente, te tienen que permitir alcanzar los objetivos. Pero vos ¿no? fíjate ese fanatismo, ¿no? Del excesivo rigor en lo fiscal, buscar la búsqueda del equilibrio fiscal. Vos fíjate, el mejor ejemplo, la suspensión así a rajatabla de la obra pública, cómo afectó a todo. Tremendo. A todo. Tremendo. Y finalmente vas a tener un mayor costo en reactivarla, porque las obras públicas se van a reactivar. O sea, hay muchas. Mirá, cuando nos convocó el gobernador a nosotros a hablar del tema y nos explicó que hay obras que tienen financiamiento internacional acordado y ¿Se las se la han paralizó? suspendido. Vos sabés perfectamente, Fernando, que cuando te acuerdas del financiamiento internacional te empiezan a correr los intereses, así Tal no te cual. desembolsan Claro. el dinero, porque ellos tienen la reserva de fondos. Así que nosotros no solamente adherimos y apoyamos eso porque queremos que la obra vuelva, porque es el motor de la economía. La industria de la construcción es la madre de toda la industria, pero a su vez, cuando tenés financiamiento acordado, pero triplemente, y además le sugerimos al gobernador, que no sé si lo habrá hecho, creo que sí, que reclame por el financiamiento de la obra Renavap y de las viviendas, porque el FONAVI, el Fondo Nacional que se nutre del impuesto a los combustibles, se triplicó y es coparticipable a 3 puntos diariamente. O sea que es una Justamente- barbaridad que no se lo den, Sí. así como el hecho de las obras Renavap, que se financian con el impuesto país, y el impuesto país es el que más creció, También. 900%. Tal cual. Justo te queríamos preguntar sobre eso porque en estos días, en la jornada de ayer y la de hoy, se dio un encuentro en Salta. Salta fue sede de todos los IPBs Sí. del país. Y una de las temáticas que se planteaba era además cómo sostener y cómo terminar la realización de 2.000 viviendas que están Sí. próximas o que han quedado en una etapa muy cercana a poder ser entregadas, o sea, 2.000 familias que estarían beneficiadas, y además a repensar, ¿no?, cómo cambia Obviamente. la modalidad de trabajo del IPB
con gestiones como la de Javier Milei, pero también cómo necesitan reconvertirse en torno a esta imposibilidad por ahí de alcanzar a familias que realmente lo necesitan, ¿no? Que vemos esto de la crisis habitacional y del déficit habitacional, lo venimos mencionando en muchas oportunidades. Yo sé que además vos trabajaste en una tesis relacionada, vinculada a esto, y me gustaría que nos cuentes cuál es tu mirada acerca de lo que estamos viviendo en torno a la situación actual, ¿no? Mira, vos sabés que hubo varias reuniones de nuestro sector, de nuestro espacio también, y de las cámaras y consejos y de las cajas de jubilación para tratar de contribuir a la finalización de esas viviendas, porque realmente vos pensás que una vez que esas viviendas se finalicen, le está faltando en algún promedio un 20% más o menos, ¿no? Es decir, finalizadas permite también que la provincia empiece su recupero y con eso pueda fondear otros proyectos, ¿no? Es un dinamizador permanente de la economía. Pero lo que sí es fundamental que se deje de hacer lo que se hacía antes. Yo lo he plasmado en un libro, es un tema que investigué y conozco mucho. Vos hoy no podés tener vivienda del Fonavi que están pagando 1.000 pesos de cuota, claro. ¿Me entendés? Porque cuando vos le das 30 metros cuadrados a una familia, y aunque sea 30 años, te tiene que devolver los 30 metros porque vos se lo podás dar a otro, claro, ¿no? Acá hubo la verdad, un desmanejo tremendo y ha pasado cada uno por el Instituto de Vivienda, digamos, en las últimas 2 gestiones anteriores, que la verdad no alcanzaba el recupero del dinero del Fonavi para sostener una mega estructura que era el Instituto de la Vivienda, ¿no? Que también hay que cuantificarlo. Yo hice en mi trabajo, que vos dices, he demostrado que te termina costando más el metro cuadrado que construía la provincia que el que hace un privado, porque el componente de desarrollo que está representado por todos los gastos inherentes que tienen presupuesto de la provincia, pero cuestan, ¿no? Cuando vos lo ves es mucho más caro, o sea, no hay una eficiencia. Y vos sabés que he tenido la posibilidad y le he acercado diferentes trabajos a numerosos funcionarios, inclusive le llevé una metodología para modificar el cálculo del déficit de vivienda, se lo mandé a Marco Labaña, que también lo trabajé en este libro, porque lo que uno pretende cuando trabaja, cuando investiga, es poder hacer un aporte a la comunidad, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos, funcionarios en muchos lugares que a veces, por amiguismo o por lo que sea, ocupan lugares y no tienen conocimientos técnicos y científicos como para poder proponer y escuchar y mejorar, ¿no? Situaciones complejas. Ojalá que podamos salir, porque como vos dices, 2.000 familias no es poco. No, para nada. Si vos pones un promedio de 4, estás hablando de 8.000. Y cuando analizás el encadenamiento hacia arriba, hacia abajo y lateral que generaría finalizar eso, estás hablando de muchísimas familias y muchísimo trabajo y creación de puestos directos. En el marco del Copaipa, ¿ustedes están trabajando con el gobierno para tratar de reactivar todo lo que tiene que ver con la construcción? Lo estamos haciendo, lo hacemos siempre. Nosotros desde todos los ámbitos en los que trabajamos siempre estamos apuntalando políticas públicas, llevando proyectos, ideas y gestión para que pueda avanzar las políticas públicas que en definitiva terminan dándole solución a nuestros comprovincianos, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora estamos y hemos llevado una propuesta para que se pueda evaluar el estado de una serie de edificios para poder incorporarlo y que dejen de alquilar otros y demás. O sea, siempre estamos haciéndolo. Hemos trabajado en proyectos muy importantes porque desgraciadamente los municipios y el gobierno de la provincia no tienen capacidad técnica. Entonces nosotros le aportamos esa capacidad técnica de la experticia en diferentes obras, en obras hidráulicas, en obras que tienen que ver con las auditorías y el control de obras maravillosas. Y es por eso que Salta ha sido felicitada en todas las obras de los barrios populares. No hubo una diferencia de una milésima entre los certificados y entre lo que se auditó. Y ahora, eso es función de ese trabajo que hacemos los profesionales salteños, ¿no? Felipe, en algún momento de la campaña, el año pasado, fundamentalmente en las elecciones presidenciales, se habló mucho acerca de la corrupción dentro de la obra pública, ¿no? Si esos recursos son bien empleados, en un plazo mediano, ¿se podría solucionar aparentemente este problema que estamos mencionando, esta crisis habitacional? Sin duda, Mabel. La corrupción en todos los ámbitos, no solo en la obra pública, pero vos pensás que una obra
que no tiene un proyecto ejecutivo y se licita sin que esté claro. Vamos a tomar un caso concreto que fuimos críticos tremendos de Salta Independiente con la gestión municipal de la gestión anterior. Cuando se iba a hacer el canal de la Irigoyen, cientos de notas, días explicando que era una barbaridad que se haga, no tenía proyecto ejecutivo, no fue una licitación transparente más. Hoy le va a costar el triple a la provincia, que lo va a fondear, hacer un tercio de la obra. No estaban ni siquiera, fíjate vos que vos tenés una ley, un sistema de contratación que no se respetó. Tendría que estar ejecutada la póliza de caución de garantía de cumplimiento del contrato y no costarle un peso a la provincia. Y eso no pasa, lo va a tener que poner la provincia. Y los responsables, bien, gracias, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que combatir, porque en definitiva son recursos de los vecinos. Claro, y así como totalmente. eso, podríamos hablar de cantidades de obras pésimamente ejecutadas que se han hecho porque no contaban con el presupuesto ejecutivo y han costado 4, 5, 8, 10 veces. Yo cuando Por eso debatimos, digo, Felipe, qué bien, ¿no? Lo que vos planteás y el tema que te toca, Mabel, porque siempre nosotros nos sorprende y pensamos, ¿cómo puede ser posible que el pueblo argentino haya votado a Milei? Tarta. Bueno. Tarta de que la ciudad te suban los impuestos y los baches no se arreglen. Está harta de ver que las partidas publicitarias no se usan adecuadamente, sino se usan para hacer autobombas, para promover puentes que la verdad que son un desastre, para promover cosas que realmente están mal hechas o para promocionar figuras políticas, ¿no? Cuando tiene que ser. Yo ahora, por ejemplo, te quiero destacar algo que me parece piola. Veo que algo que nosotros proponíamos en nuestra campaña, que los recursos publicitarios, por ejemplo, del municipio, se usen para campañas de educación vial, y en algún punto eso se está haciendo, así que creo que las cosas que se hacen bien hay que acompañarlas, ¿no? Me parece un giro en lo que ocurría antes, que era el autobombo, y eso en definitiva no le sirve a nadie. ¿Cómo será el hartazgo ese de que vos hablas, Felipe? De que a la gente no le importó votar a aquel que decía que iba contra sus derechos, pero que además se define como un topo que llegó al topo a destruirlo, digamos. Claro. Bueno, la verdad que el nivel de inflación, de corrupción y de desesperanza, ¿no? Que lo hemos visto en tantos jóvenes que han emigrado y muchos todavía siguen con la valija ahí, ¿no? La verdad que nos tiene que llamar a la reflexión, porque de nuestro espacio de Salta Independiente, y ustedes seguramente, estoy seguro que también, queremos construir, poner un granito de arena para legarle a las generaciones futuras esa república que soñamos y que es posible construirla, ¿no? Obviamente, digamos, no creo que sea un desafío muy simple, creo que hay mucho para trabajar, muchísimo. Pero la verdad es que ese es el ideario que tenemos, ¿no? Bueno, interesante poder escucharte, sobre todo entender también, ¿no? Que hay soluciones que con otro rumbo, quizás con una buena administración, con un Estado presente pero eficiente, que no malgaste. Con personas preparadas. Con personas preparadas, con personas idóneas, que siempre reclamamos esto, ¿no? Hay temas claves, sí, que vos necesitas personas preparadas, no sé, hablemos de la educación, por ejemplo. Sí. Necesitas tener el mejor. O sea, no podés tener amigos, que nosotros siempre decimos, ni compromisos políticos. Que los resultados van a ser los mismos si nada cambiamos. Así es. Sí. Entonces, si cuando vos sacas un amigo y pones a otro, no va a cambiar nada. Tenés que poner especialistas. Así no piensen en nada como vos, pero sean especialistas en el tema donde realmente se tienen que abocar. Yo lo que veo que está pasando en rubros clave, vos sos además un educador, está en la universidad, te puede tener un experto acá en montones de temas y que muchos compartimos esa pasión que tenemos por la educación y vemos realmente ese fracaso que hay en términos de lograr que nuestros jóvenes puedan acceder a oportunidades a partir de formarse en la universidad. Hay una deserción tremenda porque llegan de la secundaria en económica, en ingeniería, de 1.800, reciben 15. ¿Me entendés? Una vergüenza. Sí, y en prácticamente todas las carreras, ¿no es? Así es. Privativa de las demás, ¿no? Por último, aprovechando esto que estás haciendo mención a la educación pública, ¿qué pasa en la universidad? Vos sos parte de la Facultad de Ingeniería, sos director de una de las carreras y me gustaría tener, aunque sea un breve dato de lo que está ocurriendo, más allá de que ahora están en un momento de receso, pero han sufrido de lleno el desfinanciamiento, ¿no? Sí, bueno, hubo en principio un desfinanciamiento inicial, ahora eso se ha compensado. Pero en la universidad la verdad que hay mucho para mejorar, muchísimo, ¿no?
Yo te digo algo que es gravísimo, por ejemplo, que está pasando, hay más o menos un 20% de la cantidad de cargos docentes que no se cubren por la burocracia, que entre que un profesor te renunció y podés llamar a concurso para cubrirlo, y a veces están pasando, se lo dije el otro día en una reunión al rector, te pasa 1 año y medio, y tenés más o menos entre plantel docente, no docente y demás, alrededor de un 20%. Pues imagínate qué difícil que es llevar una carrera hacia la excelencia cuando tenés un 20% de personal que es específico y especializado que no lo puedes cubrir. Es decir, hay una gran falencia. Mientras que la universidad cobra como si estarían los profesores ahí. Y a su plazo fijo, usa esos recursos, digamos, ¿no? Pero no va a donde tiene que estar, hay que mejorar los procesos. La universidad pública es la herramienta de igualdad número 1, pero tenemos que mejorarla, ¿no? Y eso es un gran trabajo que, sí, que hay un problema delante. ahí serio, Felipe, porque la universidad tiene un presupuesto reconducido, ¿viste? Porque se recondujo el presupuesto a nivel nacional, pero tiene el agravante de no haber aprobado el presupuesto propio, claro, que es la primera vez en la historia de la universidad. No se aprobó un presupuesto propio. Entonces, digamos, no tiene los créditos presupuestarios y tampoco no manda, por ende la nación no manda la plata que corresponde en función de los cargos docentes que hay existentes para ser cubiertos, lo que vos planteás. Entonces ellos mandan la nómina salarial y por eso hoy la UBA, como el Consejo Nacional de Educación Universitaria, el CIN está planteando la necesidad de la recomposición salarial, digamos, porque lo único que hizo la nación es mandar plata para gasto de funcionamiento y los salarios siguen planchados. Sí, siguen planchados. Igual, tanto en tu facultad como en la mía, la verdad que trabajamos con mucho compromiso y en la mayoría, tanto en económica como en ingeniería, los docentes lo hacemos por vocación, pero sí hay muchos profesores que tienen dedicación exclusiva, investigadores que la verdad que cuando van a analizar el salario que tienen, vos decís, diablo, frente a lo que pasa en los países de la vecinos, son vergonzosos. De todas maneras, creo que en el caso, vos me preguntabas en la universidad, creo que hay muchísimo trabajo por delante, por mejorar. Bueno, el año que viene hay elecciones, así que esperemos que se presenten buenos proyectos para tratar de lograr que la educación pública mejore, ¿no? Es clave, es fundamental. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias por acompañarnos.